Soy la coordinadora académica de la Universidad Jules Semper y es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes con el objetivo de disipar dudas e incentivar su ingreso al desarrollo de caso práctico en Sistema de Justicia para Adolescentes, mejor conocido como certificación. Esta tarde me siento muy honrada de tener como panelistas a dos grandes jueces y expertos en el proceso. Es por ello que doy la más cordial bienvenida a la juez Emma Campos Burgos y al juez Víctor Hugo González Rodríguez, quienes nos estarán apoyando en este conversatorio con 4 grandes rubros que estaremos abordando. Y son un objetivo general, los beneficios de la certificación, la metodología y el uso de las tarjetas de trabajo. Para ello, cedo el uso de la voz a nuestro primer panelista, el juez Víctor Hugo González Rodríguez. Muy buenas tardes, juez. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a la jueza Emma Campos Burgos. Buenas tardes a la licenciada Fernanda Soto, a quien como representante de la Universidad Jules Semper agradezco la invitación y le reitero, como lo he hecho en otros espacios, que me siento muy honrado de poder participar en tan loables esfuerzos académicos como el que hoy vamos a desarrollar. Muchas gracias por la confianza, licenciada Fernanda, y gracias a la universidad. En ese sentido, entonces, me tocará empezar y no precisamente porque me adelante a la jueza Emma Campos Burgos, sino porque llegamos al acuerdo de que ocurriera de esta manera, por lo cual con mucho gusto yo voy a dar inicio. Bien, pues el tema es muy atractivo en términos generales. Quien decida formar parte de esa aventura académica que es incorporarse a la certificación en relación a la justicia para adolescentes, pues asumirá primero de la aventura que he referido un gran reto y que además corresponderá a la exigencia que la sociedad requiere de las nuevas generaciones, dado que, si tomamos en cuenta lo señalado en los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución, ahí se esquematizan todos los lineamientos constitucionales que recogen desde luego los aspectos convencionales y que están luego plasmados en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo que enmarca toda esta materia. Cuando se hace la reforma a ese artículo 18 constitucional, el 12 de diciembre del 2005, esa reforma lo que hace es ir modificando y evolucionando aquellos sistemas que empezaron siendo tutelaristas hasta llegar a un sistema donde se reconoce al adolescente como persona con derechos y con obligaciones. Eso trajo posteriormente como consecuencia, al menos en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, que el 14 de noviembre del 2007 se publicara en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, que desde mi óptica, y no porque me haya tocado además formar parte de esa primera generación que llevó a cabo el desarrollo de los órganos jurisdiccionales en aquellos años, sino además porque desde mi punto de vista, teórica y prácticamente, era una ley de avanzada. Muchos de los aspectos que la Ley de Justicia para Adolescentes del Distrito Federal estableció desde aquel ya lejano 2007, quedaron plasmados y ahora ya en una ley nacional, y precisamente a partir del 28 de febrero del 2014, donde fue publicada en la Gaceta Oficial la ley nacional a la que aludí desde el inicio. Esto nos da el marco jurídico, sin embargo, la certificación tiene dos vertientes y creo que es una de las principales características de esta. Estas dos vertientes son la primera que desde luego no se puede apartar del aspecto teórico, del aspecto dogmático, pero principalmente que retoma toda la actividad empírica para que aquel que decida incorporarse a la misma pueda desarrollar las habilidades suficientes para poder litigar en la materia, lo cual es necesario, dado que con este marco jurídico que acabo de reseñar, se desprende que en la materia de justicia para adolescentes, las personas que son las partes y las autoridades que intervengan en la misma deberán ser especializados. Eso implica que a diferencia de otras ramas, en la justicia para adolescentes, tanto jueces como ministerios públicos, asesor jurídico y defensa deben justificar y probar ante el órgano jurisdiccional
cuando vayan a intervenir dentro de un procedimiento de esta naturaleza, su especialización. Y esa es una de las 3 características principales que se desprenden del artículo 18 al que aludí. La especificidad de la materia, que obliga a que haya una materia especial que atienda a la justicia para adolescentes desde el terreno jurisdiccional. La segunda característica es el interés superior del niño o del adolescente y la protección, la máxima protección a este sector. Con base en estos 3 principios genéricos es que se desarrolla no solo el esquema del marco normativo, sino el desarrollo de todo un procedimiento en la materia. Dicho eso, entonces, lo que ofrece la certificación precisamente es que obtengan esa especialidad que se requiere al momento de que se va a acudir a llevar una audiencia inicial, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio o una audiencia en vía de ejecución de la medida que se haya impuesto. Ese es un preámbulo que hago, si me lo permiten, y quiero continuar el tema precisamente dando lectura a un segmento muy rápido que encontré y que si después ustedes están de acuerdo, voy a desarrollar algunos tópicos de donde advierto problemáticas, desde luego de manera muy respetuosa y partiendo de la experiencia que como juez he advertido al momento de que se llevan a cabo las audiencias correspondientes en el procedimiento respectivo. Bien. Me voy a concentrar en esta pequeña lectura y posteriormente les digo por qué lo hago y cuál es la dinámica a seguir. La lectura dice: al oriente de la ciudad, un par de escuálidos perros olfatean las bolsas de basura que incivilizadas personas decidieron abandonar en la esquina de la calle. No obstante, la presencia de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que ingenuamente los vecinos se cooperaron para comprar, pensando que con ello disuadirían a los desalineados para no dejar basura. Brian se estira al momento en que se asoma por la casi caída puerta de madera que da el ingreso a la casa de lámina que habita. Voltea para todas partes buscando al Brandon. No lo ve. Cuando decide regresar a casa sin su carnal, dado que sin él no vale la pena explorar el mundo, cuando da marcha atrás escucha cómo el alcohólico y nuevo novio de su mamá le exige dinero. Ella no puede darle, se quedó sin trabajo por culpa de la pandemia. Para no escuchar los gritos, que seguro apenas inician, decide mejor buscar al Brandon. Con su pantalón de mezclilla, notablemente debajo de la cadera, los tenis imitación Nike y su playera blanca de tirantes, camina y hace lo posible para quitarse el frío frotándose con las manos ambos brazos. La lluvia de la tarde anterior dejó un lodazal en las calles sin pavimentar. Cuesta trabajo dar un paso. Al fin, ve al Brandon sentado en el puesto de la pancita. Se acerca, la chocan, y sin mediar palabra, es obvio que Brandon desayuna y que no escatimará en invitar un plato con callo a su carnal. Ambos comen despacio el rojizo y cálido caldo y piden más tortillas para llenarse. Terminan. Brandon paga los 100 varos de 2 platos chicos y una coca y juntos se alejan. Es día de descanso de Brandon. Hoy no tiene que ir a cargar los rollos de tela de la parisina del centro donde trabaja. Brian no tiene ese problema. No estudia desde hace un año y nunca ha trabajado. Su pasatiempos es la mona. ¿Ya viste que va a haber tocada del Maluma en el Palacio de los Deportes?, pregunta el Brandon. Sí, ¿invitas? No me alcanza, carnal. Están bien caros los boletos. Pues como dice mi padrastro, lo que no es posible, lo hacemos posible, afirma Brian. Brandon no agrega más. Fueron muchas tortillas para filosofar. Brian ve pasar a una mujer bien vestida y luego de darle un codazo al Brandon, se le acerca y corriendo le arrebata la bolsa. ¡Corre, carnal!, grita Brian, llevando en su mano la bolsa imitación piel que la mujer había comprado en el tianguis. Brandon corre detrás de su amigo y la sirena de una patrulla se escucha a lo lejos. Aceleran la carrera y al dar vuelta en la calle, un coche se lleva al Brandon. Brian se paraliza y es detenido por 2 regordetes polis vestidos de azul marino. La mujer señala a Brian como el ladrón y lo suben a la patrulla junto con la bolsa que no llevaba más que chucherías en su interior. Llegan al Ministerio Público, pero no es el lugar correcto. Brian cumple 18 años en 2 días
y tiene que ser en la de menores donde lo remitan. Asesora el IC que les atiende. Van a la Benito Juárez y sin que Brian lo sepa, Brandon acaba de morir. Antes de bajar de la patrulla, en los tacos de 3x50, se escucha de fondo, felices los cuatro. Brian no pierde la esperanza de ir con el Brandon al concierto de Maluma. Bien, ahí termino la lectura. Este es un hecho. Y así llegan los hechos, pasan en todo momento y desafortunadamente con mucha frecuencia en la vida cotidiana. De ese tipo de hechos, el postulante se enfrenta a varias circunstancias. Si es el agente del Ministerio Público, inmediatamente tiene que verificar si esos hechos se adecúan o no exacta y totalmente a alguna de las descripciones legales que contempla el Código Penal y que, adelanto, en materia de justicia para adolescentes es de aplicación supletoria, como lo establece el artículo 10 de la Ley de Adolescentes, que en subsecuente así me referiré a la Ley Nacional. Esa supletoriedad establece que el derecho sustantivo lo vamos a retomar por cuanto hace a la descripción típica del Código Penal. En el caso, si es que fuera el Ministerio Público especializado, porque tomó la certificación y se animó a compartir esta aventura, este agente del Ministerio Público decidirá que Brandon su conducta se adecua a lo previsto en el artículo 220 del Código Penal, es decir, de la Ciudad de México, que establece el robo. Y quizá dirá que este robo fue con el agravante de transeúnte prevista en la fracción octava del apartado A o del inciso A del artículo 224 de la misma disposición punitiva, y que su forma de intervención será en su carácter, diría el Ministerio Público, de coautor o de autor material en términos de la fracción segunda y primera respectivamente, disculpen el orden, del Código Penal para la ciudad. Como lo pueden ver, desde ahí se empieza a enfrentar el Ministerio Público a problemáticas, a decidir si Brandon actuó como coautor o actuó como autor material. Y empieza la primera problemática que una certificación va a dilucidar. Serán capaces, si deciden aventurarse, de poder establecer si el Brandon primero adecúa esa conducta a lo establecido en el robo del artículo 220 y después si actuó como autor o como partícipe. Misma problemática tiene que ser para la asesoría jurídica, porque aún y cuando quien tiene que ejercer la acción penal es el agente del Ministerio Público, desde luego que la asesoría jurídica debe cumplir con dos funciones principalmente. La primera, como todos los demás, verificar y respetar el principio de legalidad. Y la segunda, ser el representante de la víctima, en este caso, de la mujer que iba bien vestida y a la cual la desprendieron de la bolsa. Y como representante decidirá posteriormente si hace una investigación privada para poder, en su caso, colaborar con el Ministerio Público y desarrollar su actividad litigiosa en ese tenor. La defensa, en cambio, también tendrá que hacer un ejercicio desde el inicio, no solo dogmático, para advertir si tiene razón el fiscal y ese asesor en relación a que hay coautoría o autoría, o si hay robo o no lo hay. Y pues si no lo hay, ¿por qué no lo hay? También tendrá que hacer un análisis sustantivo de los elementos del hecho que aquí se llama, dice el artículo cuarto, en el párrafo cuarto, dice el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución que los adolescentes cometen hechos que la ley señala como delito. Y si van a la ley nacional, ahí le nombran conducta tipificada como delito por las leyes penales. Y aquí les recuerdo otra cosa. La especificidad de la materia como uno de los tres principios pilares de los que antes les hablé, implica incluso que el lenguaje jurídico en la justicia para adolescentes es diferente, atendiendo la legalidad, al de adultos. Por ejemplo, en adultos se le nombra hecho que la ley señala como delito solo cuando se formula la imputación y se vincula a proceso. Después cambia de nombre y le vamos a nombrar delito, etc. Y en materia de justicia para adolescentes, es la conducta tipificada como delito por las leyes penales la que vamos a llevar hasta el final.
donde, en todo caso, no habrán de ponerse penas o medidas de seguridad, sino medidas sancionadoras. Y lo único que quiero reflejar es que hay términos que, dada la naturaleza de la materia, son especiales para esta rama del derecho. En ese sentido, entonces, verificaríamos que el Brandon es menor de 18 años, por lo tanto, es un sujeto al que va dirigido la justicia para adolescentes, y por ello un juez de adolescentes sería el competente para que, si el fiscal decide llevarlo ante la autoridad, se pronuncie de las peticiones que el fiscal, el asesor jurídico y en su caso la defensa lleven a cabo. También sabríamos, si toman la certificación, que el Brian está en el tercer grupo etario que señala el artículo 5 de la Ley Nacional de Adolescentes, es decir, que este es mayor de 16 años y menor de 18, que tiene de 16 años y es menor de 18 años. Acuérdense, se divide en grupos etarios la edad de los adolescentes y solo de los 12 hasta menos de 18 pueden ser sujetos de esta justicia. Menos de 12 tienen que tener un camino diferente, no judicializado, y que desde luego en la certificación obtendrán las respuestas. Bien, ya que conocemos el hecho, ya que preveemos, si fuéramos fiscales o asesores en su caso, que se adecúa a la descripción legal del hecho o la conducta tipificada como delito por las leyes penales de robo, ustedes que escuchan inmediatamente identifican, porque además uno de los requisitos que desde mi óptica correctamente la universidad señala para inscribirse a esta certificación son conocimientos previos ya de alguna manera en el litigio acusatorio y oral, lo cual trae como consecuencia que inmediatamente ustedes identificaron los datos de prueba con los que ya contamos. La entrevista de la víctima, las de los dos policías captores, el informe de policía homologado, que en su caso estos hayan suscrito, donde dejen registrado aspectos que ustedes también revisarían en la certificación, como son la garantía de la detención, prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional y que es importante en la materia de justicia para adolescentes. La prohibición de incomunicación, que está en el artículo siguiente, en el 39. El registro de detención en flagrancia, que también tiene un artículo específico para los adolescentes en el numeral 129 de la Ley Nacional. Tendrían como datos de prueba el informe de policía de investigación respecto de los objetos puestos a disposición, que sería el bolso. Además, él acudió, el agente de policía de investigación, al lugar de los hechos. Además de eso, localizó las cámaras que posteriormente servirán como medio de prueba, donde se advierte cuando Brian jala el bolso. Se tiene la grabación de C5 en consecuencia de estos hechos, el dictamen médico para determinar la edad del adolescente, porque también en la certificación habrán de advertir que hay dos maneras de establecer la edad de un menor o de una persona, en este caso del adolescente, que es a través del acta de nacimiento o el documento apostillado si se tratara de un extranjero de otra naturaleza, o si no, con él o los dictámenes de aquellos peritos que intervengan. Con eso entonces ya tienen su registro del proceso que también establece expresamente la ley nacional en el párrafo primero del artículo 37. Si hay alguna absolución futura, todos esos registros de la carpeta de los hechos quedarán destruidos y para ello hay una temporalidad específica que también será materia del conocimiento dentro de esta aventura llamada certificación. La investigación en su caso, en materia de adolescentes, a diferencia de los adultos, cuando es con detenido, es decir, que se detuvo al adolescente en flagrancia como ocurrió con Brian, tendrá una duración de hasta 36 horas, a diferencia de los adultos que es de 48. Y esto lo dice, lo de las 36 horas, el Arábigo 129 en su párrafo segundo y 130 de la Ley Nacional. Salvo que por las características específicas o propias de la investigación pidan hasta las 48 horas, pero aquí hay otra distinción. ¿Se dan cuenta? Las reglas son las 36 y por excepción son las 48. Desde luego, atendiendo al artículo 14 y 16 de la Constitución, ello deberá estar debidamente fundado y motivado en los registros de investigación por parte del Ministerio Público. En estas 36 horas
se deberá poner decidir si se pone o no al adolescente a disposición del Ministerio Público, del juez de control, se corrige, especializado. Otra vez, ese juez no es un juez como el de los adultos, es un juez especializado en la materia. ¿Qué quiere decir la especialización? Pues que se tienen que tener saberes, dado el material humano con el que se trabaja dentro de la justicia para adolescentes. Por lo tanto, los saberes en el derecho penal, en el amparo, en el derecho procesal, en los tratados internacionales, en la impartición de justicia con perspectiva de género y muchas más normatividades, no resultan suficientes para esta materia específica. Se requieren de mucho más saberes que deben ser probados por el juez, por el Ministerio Público, para poder formar parte de la administración o de la procuración de justicia. Y lo mismo ocurre para el postulante como asesor jurídico o como defensor, para, en su caso, también justificar y probar la especialidad a la que he suprarreferido. Y así, pueden llegar a la audiencia inicial advirtiendo las problemáticas que regularmente ocurren ahí. Y en materia práctica, en la certificación, van a tener herramientas suficientes para evitar. Por ejemplo, en el control de la detención, es común que en las audiencias el agente del Ministerio Público no pueda establecer concretamente cuál de las hipótesis del artículo 16 constitucional en relación al arábigo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también se aplica en la materia de adolescentes de manera supletoria, como ya lo establecimos con el Código Penal, y que concretamente aquí en la detención habrá de tomarse en cuenta para establecer qué hipótesis de las señaladas en la flagrancia es la que se actualiza. Y eso se va a desarrollar en la certificación correspondiente. Pero no solo es importante que lo sepa el fiscal, es importante que esas figuras de la flagrancia las ubique el asesor para, en su caso, poder contribuir con el Ministerio Público si es que es de interés a la víctima, y la defensa para poder hacer, en su caso, manifestaciones que logren debatir con calidad lo planteado por el agente del Ministerio Público. Por cuanto hace posteriormente a la formulación de imputaciones en esa propia audiencia inicial, también existen problemáticas principalmente en poder enmarcar el aspecto fáctico. Fíjense qué importante es el hecho que se señala en la formulación de imputación. Ese hecho que el fiscal plantea ahí es el hecho que va a llegar a la sentencia si es que esto concluyera con un procedimiento especial de adolescentes llamado o conocido ordinariamente, que no concluya con una sentencia rápida como en un procedimiento abreviado. Si llegara, en su caso, a juicio o a una sentencia de procedimiento abreviado, cualquiera de esas dos sentencias en esos dos diferentes procedimientos, se dictarían por el hecho que señale aquí el agente del Ministerio Público, porque hay algo que se llama hecho de litis cerrada, lo cual implica que ese hecho ya no puede ser variado desde que se plantea aquí, salvo que ese hecho le favorezca la modificación a la persona del adolescente, pero bajo otra circunstancia no podrá ser modificado esos hechos. Eso implica la importancia de que se aprenda a establecer hechos. Y si bien es cierto, ustedes pueden leer a Tarufo y ahí hay un libro que les explica de los hechos y les dice cómo los van a acotar, la teoría no les va a ser suficiente y en la certificación lo que la universidad les está ofreciendo es que ustedes tengan las herramientas prácticas para que puedan establecer y acotar los hechos de manera eficiente y suficiente. Una vez que se formule imputación, el litigante sabrá que el asesor jurídico y la defensa ahí no tendrán que hacer ningún debate porque no es el momento procesal oportuno, porque es un acto unilateral del fiscal y lo único que podrán hacer son aclaraciones o precisiones. Eso también ocurre. En las audiencias es común que alguna de las partes, cuando le das uso de la palabra, acaba el fiscal y le dices asesor jurídico, lo que le estás diciendo, aunque no se lo digas expresamente, es si tiene aclaraciones o precisiones. Y el asesor jurídico quiere argumentar, debatir o razonar aspectos que en este caso todavía no forman parte de este segmento de la audiencia. Eso también lo van a poder vislumbrar y superar. En el tema de las medidas cautelares, aquí igual,
es importante que todo el tiempo escuchamos, es que se imponen o no medidas cautelares. Ahora el internamiento preventivo, que es como se le llama a la prisión preventiva, que recibe el nombre en adultos, aquí se le llama internamiento preventivo. Ese internamiento preventivo también forma parte de las medidas cautelares y se analizan de forma igual que se hace con cualquiera de las otras. Es decir, se analiza aquello que establecen los dogmáticos como peligro en la demora, con sus tres aspectos: riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización, riesgo para la víctima o para la comunidad. En la certificación habrá de explicarse cuál es el método para decidir y elegir cuál es la medida cautelar que debe pedir el fiscal, que sea proporcional, idónea, etcétera. Cómo es que lo tiene que plantear el asesor jurídico y debatir, porque son los facultados para pedir las cautelares, y cómo es que la defensa deberá debatir que esos riesgos o son menores a los que les están planteando o son inexistentes, para que o no se imponga medida cautelar o la medida cautelar que se imponga sea lo menos invasiva para la persona del adolescente. Por cuanto hace a la vinculación a proceso, la problemática es de nueva cuenta por establecer y saber qué se entiende por hecho que la ley señala como delito. En el caso concreto, les había dicho que en materia de adolescentes recibe el nombre de conducta tipificada como delito por las leyes penales. Todavía no hay consenso, pero van a obtener cuáles son las tendencias a partir de los criterios jurisprudenciales y de la práctica judicial de esta ciudad capital por los órganos jurisdiccionales que están resolviendo, dándole contenido a eso, a esa conducta tipificada como delito por las leyes penales. ¿Qué se entiende por conducta? ¿Qué es lo que tiene que acreditar, justificar, corrijo, el Ministerio Público cuando la solicite? Todos esos aspectos se van a revisar en la certificación para que se pueda hacer un debate de calidad. Ya van 2 veces que digo calidad. ¿A qué me refiero con eso? Que lo que el órgano jurisdiccional requiere de las partes son insumos que sean importantes y que se desprendan del debate en las exposiciones para que tenga, yo le llamo, tenga carnita para emitir sus resoluciones. El juez lo que requiere de las partes es información de calidad para que pueda cumplir con su función de impartir justicia. Además de ello, también se habrá de vislumbrar cuánto va a durar una investigación complementaria, que en materia de justicia para adolescentes no podrá ser superior a 3 meses, como lo dice el numeral 131 de la ley de la materia, y que a diferencia de adultos se van reduciendo los tiempos. Esa es otra característica de la justicia minoril. Su característica es que, dado que el adolescente está en desarrollo y que el desarrollo de un adolescente no es igual al de un adulto, es por ello que se tiene que dar rapidez a un procedimiento especial para adolescentes, porque el transcurso de un mes para un menor de edad no es el mismo que para un adulto. Un adulto pueden pasar 2, 3, 4 años y tal vez no son visibles las modificaciones que ha sufrido personal y psicosocialmente. Sin embargo, un adolescente en un mes, en 2 meses, sufre modificaciones tan radicales que incluso el objeto de la justicia para adolescentes podría dejar de tener sentido si el tiempo se prolongara. Por eso es que debe haber rapidez, celeridad, inmediatez. Por cuanto hace a las problemáticas que he advertido, estoy siendo muy genérico porque además la jueza Emma Campos Burgos habrá de explicar ya el método correspondiente, pero en la especie, en la etapa intermedia hay muchos problemas también, principalmente, entre otros, es que no respetan las partes los plazos que establece la Ley de Justicia para Adolescentes para dar cumplimiento a la primera fase escrita. La primera fase escrita tiene una clara función y la actividad de las partes en esta también está perfectamente establecida en la ley y en el Código Nacional de manera supletoria. Si el fiscal decide acusar, van a saber si se inscriben a la certificación, qué es la acusación, cómo se elabora, qué requisitos requiere, si es que no se pide suspensión o sobreseimiento, y con ello inicia la etapa intermedia. En esa etapa intermedia, entonces, una vez que se presente la acusación, le corresponderá a la víctima o al asesor jurídico, y es otra diferencia.
En materia de adultos, no lo puede hacer el asesor jurídico, solo lo puede hacer la víctima. Y en adolescentes, sí está expresamente permitido que la intervención sea o por la víctima u ofendido o por el asesor jurídico. Y a otra distinción, en materia de adultos existe una figura que se llama coadyuvancia, que no está contemplada en la justicia para adolescentes. Solo puede complementar la acusación. En la certificación van a saber qué es eso y cómo se hace. Y no van a tener ningún problema, porque en los días, que son 5, que establece la ley nacional para que la víctima o el asesor jurídico contesten la acusación, es el momento oportuno para señalar sus medios de prueba, para hacer un pronunciamiento de cómo va a ser su litigio en el juicio. Y los medios de prueba que no señalen ahí, ya no los van a poder ofrecer en la audiencia intermedia. Por eso es imprescindible que conozcan los plazos y que sepan cuál es el actuar de la víctima y del asesor jurídico. La misma suerte corre la defensa. Aun cuando la Constitución en el apartado B del artículo 20 establezca que se deben admitir los medios de prueba o las pruebas que el imputado ofrezca y es un derecho, señala en los plazos que fijen las leyes. Y esos plazos están precisamente en la Ley Nacional de Adolescentes y en el Código Nacional de Aplicación Supletoria, y por ello deben ser respetados, no solo los 5 días de la complementación de la víctima y del asesor, sino además también deben ser respetados los 5 días que tiene la defensa para pronunciarse respecto de la acusación y de la complementación de la víctima. Y ahí habrá de expresar la defensa, si es que tiene teoría del caso, ahí habrá de expresar que, pues, sus medios de prueba para que después puedan ser debatidos en la audiencia intermedia. Todo eso, existen problemáticas porque hay confusión en el momento en el que se deben señalar los medios de prueba. ¿Cuándo se admiten? ¿Cómo se hace el debate de depuración de medios? ¿Qué excluye un medio de prueba? ¿Por qué no es admitido por el órgano jurisdiccional? ¿En qué caso sí debe ser admitido? Y eso también se va a señalar en la certificación. También ustedes van a advertir que ya en la audiencia intermedia se habrán de desarrollar de 3 a 5 días después de que se presente en su caso o se cumpla con la intervención de la defensa y de la persona del adolescente, con una exposición de la acusación. Tienen que advertir qué es una incidencia, qué son las excepciones para la defensa, de qué tipo son las excepciones, qué son los acuerdos probatorios, cómo se ofrece y se debate el medio de prueba, cómo se emite el auto de apertura a juicio, cuáles son sus requisitos y por qué el juez tiene que cumplir con dividir el debate en la audiencia de juicio para resolver el hecho y la responsabilidad de la persona del adolescente, y en otra audiencia, si es que fuera condenatorio el fallo, la individualización de la medida sancionadora y la reparación del daño, o como solo habría una audiencia de juicio cuando concluyera con una absolutoria sin necesidad de señalar alguna de individualización o de reparación del daño. Por cuanto hace al juicio, también tendrán los conocimientos suficientes para poder entender, elaborar y desarrollar frente al órgano jurisdiccional los alegatos de apertura. Sabrán cómo van a llamar y cómo se incorporan los órganos de prueba. Es decir, al menos les adelanto, en términos genéricos dicen la teoría de la prueba que hay pruebas reales y pruebas personales. Hay pruebas orales o pruebas escritas, como les quieran nombrar. Y que la prueba personal u oral, es decir, el perito, la víctima, el testigo, etcétera, se incorporan a través de algo que se conoce como interrogatorios, donde hay ciertas técnicas de litigación que deben ser respetadas para que las preguntas estén bien formuladas y den información de calidad al tribunal de enjuiciamiento y no haya objeciones a esas preguntas. También habrán de explicárseles durante la certificación cómo se objetan las preguntas que no cumplen con los requisitos de ley, cómo se resuelve la objeción por cuanto hace a la incorporación de la prueba personal. Pero entonces, ¿qué hacemos con los videos, con las copias del acta, con el acta de nacimiento? ¿Qué hacemos con el arma? ¿Qué hacemos con el cuchillo? Todas esas pruebas reales o materiales o escritas, dicen algunos teóricos, se incorporan a través de un proceso de incorporación que contempla el Código Nacional de Aplicación Supletoria a Adolescentes y que también habrán ustedes de desarrollar en la certificación
para que sepan cómo se incorpora. Una vez desahogados los medios de prueba, se emitirá como litigante, fiscal, asesor y defensa, en ese orden, los alegatos de clausura o los alegatos finales o de conclusiones, donde se habrá de explicar al tribunal todo aquello que fue probado, de acuerdo a la teoría del caso de cada una de las partes. Posteriormente verificarán cómo es que el juez delibera, emite un fallo, donde cumple con los 3 requisitos del código, el sentido, cómo se tomó y la exposición resumida de la decisión tomada. Posteriormente, también conocerán la sentencia en términos generales que dará pie a la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución, que dice Carneluti, es la etapa más importante, porque sin ella no quedaría concluido el círculo de la justicia penal, dice él, yo lo traigo a la justicia para adolescentes. Como ven, al menos para quien expone, la justicia para adolescentes seduce por su importancia, seduce porque el material humano con el que trabajamos es con aquel sector que está en formación, con aquel sector que tenemos 2 opciones. Si no nos preparamos, la opción va a ser castigar a los menores de edad por los hechos que cometen. Si nos preparamos como obliga la Constitución y por eso la especialidad a la que tanto he aludido, al adolescente no se le piensa o se le quiere castigar, sino reincorporar a su familia, a la escuela, a la comunidad, a todos aquellos subsistemas sociales que provoquen o que coadyuven en aquel adolescente que en lo subsecuente se aleje del actuar ilícito delictivo y se convierta en un ciudadano que contribuya con el pacto social al que aludía Rousseau. Eso es, por lo que considero, seduce esta materia. Para finalizar y no abusar de la palabra, concluyo diciendo que queda en sus espaldas de las nuevas generaciones el éxito de que esta justicia para adolescentes se convierta en un mecanismo de felicidad y desde luego de la justicia que Aristóteles priorizaba. Gracias por su atención. Seguramente muchos de los que ahora nos están escuchando tendremos la posibilidad, yo el gusto y ustedes el infortunio de encontrarnos en esta certificación y con todo gusto los saludaré. Por lo pronto, les agradezco la atención, la paciencia. Nuevamente agradezco a la universidad por la confianza depositada en mi persona y con todo gusto al finalizar, si así lo consideran los organizadores, pues nos haremos cargo en la medida de lo posible, junto con la jueza que adelanto, admiro y es mi amiga, Emma Campos Burgos. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, juez. En este momento cedo la palabra y le doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestra juez Emma Campos Burgos, quien abordará las etapas de la certificación que amablemente ya nos hizo el juez Víctor Hugo de introducir y las tarjetas, el uso y el beneficio de las tarjetas de trabajo. Juez, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias y de igual manera, al igual que mi compañero, mi amigo juez Víctor Hugo, pues es un gusto, un honor estar el día de hoy con ustedes, agradeciendo pues a tía Fernanda y pues a la universidad, de la cual incluso pues yo soy exalumna, ¿no? De esta casa de estudios. Y retomando lo que muy acertadamente nos dijo el señor juez Víctor Hugo, pues en esta certificación del sistema de justicia para adolescentes es un tema sumamente importante, es cautivante y sobre todo, ¿qué busca la universidad con esta certificación? El compromiso de la Universidad Jusemper siempre ha sido el de que todos sus alumnos cuenten con esa excelencia en su capacitación, ¿sí? Formar pues todos estos abogados que se van a presentar en estas audiencias, no solamente con esos conocimientos básicos que nos puede dar la escuela, sino que a través de la certificación lo que busca la universidad es reafirmar y poner en práctica todos estos conocimientos jurídicos de los cuales se van a realizar y se van a llevar a cabo durante esta certificación.
el asunto que nos planteó el señor juez, pues es un asunto, es un hecho que cotidianamente se va a dar y de los cuales ustedes, los alumnos, se van a hacer cargo, ya sea como agentes del Ministerio Público, como asesores jurídicos o como defensores. De los cuales, cuando ustedes se vayan a estar presentes con alguna de estas calidades en las audiencias, pues lo primero que tienen que poner en práctica es que, pues el desarrollar una teoría del caso, porque para poder nosotros establecer e ir de la mano en cada una de estas etapas del proceso que ya nos hizo del conocimiento del señor juez, en esa audiencia inicial, posteriormente, conforme va a ir ese camino que va recorriendo la prueba, pues ustedes tienen, a través de esta certificación, tienen que tener ya la capacidad de poder diferenciar primero, entre lo que es un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba, ¿sí? Segundo, también a través de la utilización de estas tarjetas de trabajo con las cuales ustedes van a ir desarrollando cada una de estas etapas, del proceso, van a aprender y las van a utilizar y van a desarrollar esa primera hipótesis, que es la que ustedes tienen que conformar en esa primera audiencia, ¿sí? En la audiencia inicial. Ustedes con el uso de estas tarjetas, que es una guía, que es una metodología que se está utilizando por parte de la universidad, van a poder empezar a conformar esa teoría del caso y a desarrollar, pues, lo que cada uno de ustedes va a demostrar respecto de la parte que van a ustedes a representar, si sea Ministerio Público, asesor jurídico o defensa. Y a través de la utilización tan importante de lo que son estas tarjetas de trabajo, ustedes van a poder llevar a cabo no solamente el conocimiento y el desarrollo de argumentos jurídicos cuando estén presentes en las audiencias, sino que también a través de la práctica que se va a estar dando durante todo el desarrollo de esta certificación, van a poder, como se les señalé, no solamente reafirmar los conocimientos, sino ponerlos en práctica, ¿sí? Que es lo que en ocasiones nosotros hemos observado en las audiencias, que los abogados pueden tener los conocimientos jurídicos, pero les falta la práctica. Y sobre todo, como lo dijo el señor juez Víctor Hugo, pues ya las técnicas de litigación que se requieren ya para poder realizar no solamente esas audiencias, esas duplicidades en las audiencias iniciales o ya en lo que es en el proceso, ya en el juicio en específico, poder ya incorporar toda la información, porque yo puedo conformar primero mi teoría del caso, pero después se encuentran con la problemática de cómo puedo yo dar a conocer y demostrar ante el tribunal de enjuiciamiento, hasta en el órgano jurisdiccional, mi teoría del caso, lo que quiero yo demostrar, cómo puedo obtener yo la información de ese testigo que es fundamental y que yo sé que va a aportar una información necesaria para poder comprobar mi pretensión, mi hipótesis, mi teoría del caso, y que en ocasiones se ve perdido porque les falta la técnica de litigación. Con esta certificación lo que se va a lograr pues es eso, que ustedes puedan primero conformar una hipótesis, un caso, una teoría del caso a demostrar y a sustentar, ¿sí? Y que la van a ir conformando, modificando o reforzando durante todo el desarrollo del proceso, durante todas estas etapas, y que van a concretar ya al finalizar en esa última etapa que es la del juicio. Esto sin perder de vista en todo momento que estamos en un sistema, el de justicia para adolescentes, como ya lo dijo el señor juez, donde los imputados, bueno, en este caso los adolescentes, son personas que se encuentran apenas en formación y por lo tanto tenemos que atender el interés superior del menor, ¿sí? Y dar esa celeridad y esa atención y ese desarrollo a poder concluir y solucionar pues este conflicto que tienen los adolescentes con la ley. ¿Y a través de qué? Pues de este sistema de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nos va a marcar pues todas las etapas del procedimiento. Me gustaría señalar que ustedes van a realizar a través de esta certificación una práctica continua, ¿sí? Una práctica que es necesaria y que va conjuntamente con el conocimiento
y los argumentos jurídicos que se deben de plantear en cada una de estas etapas y que evidentemente pues va a tener una, como ya nos hizo de conocimiento el señor juez, pues tiene sus particularidades, su ordenamiento jurídico muy particular por cuanto hace a los menores. Si bien tenemos una base procesal que es el Código Nacional, bueno, tenemos que irlo aplicando de acuerdo a la propia ley y a los argumentos que nos van dando el legislador. La importancia de una certificación es la excelencia que ustedes van a tener y que van a lograr para poder llevar a cabo pues estas audiencias en este sistema de justicia para adolescentes. Es sumamente importante y siempre lo ha resaltado la universidad, ese compromiso con la sociedad y ese compromiso con todos sus estudiantes para poder llevar a cabo pues el desarrollo de en todo momento, de una mejor formación de todos sus alumnos. Evidentemente, en cada una de estas etapas, ustedes se van a encontrar con profesores sumamente calificados, comprometidos, para que ustedes en todo momento aprendan y vayan desarrollando pues todas y cada una de estas etapas a través de esta utilización de estas tarjetas. Les van a servir sumamente y son de suma importancia porque les van a dar los lineamientos para poder no solamente conocer de manera ya más profunda cada una de estas audiencias y todas las circunstancias o problemáticas que pueden ustedes llegar a presentar o a tener en cada una de estas audiencias, sino también la forma de solucionar todas estas situaciones a las cuales se van a enfrentar en cada una de las audiencias que conforman este sistema. Me parece que concluyendo y cerrando lo que pues ya nos hizo, lo que hemos estado platicando en el día de hoy, una parte importante es aprender, no solamente un proceso de manera general, sino aprender a poder establecer qué voy a demostrar, qué es lo que en muchas ocasiones hemos visto, todavía no alcanzan los abogados a poder conformar esa teoría del caso. Ustedes van a practicar y van a tener asuntos que van a ustedes a desarrollar y son asuntos que se dan en la vida cotidiana y el día a día en las audiencias. De igual manera, bueno, de mi parte, agradezco de toda la invitación que se me da a esta certificación y pues quedo de ustedes también a su disposición en caso de que se tenga algún tipo de pregunta o de duda respecto de en qué consiste esta certificación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez. Muchísimas gracias a ambos. Tocaron puntos medulares de esta certificación. Sin duda no quisiera dejarlo pasar porque se me hace sumamente importante e interesante que a veces perdemos la objetividad de que son adolescentes. Vamos a estar efectivamente retomando este punto en cada una de las etapas, sabiendo y entendiendo cómo funciona la mentalidad y el psicoanálisis de un adolescente. Muchísimas gracias a ambos. Voy a pasar, si me lo permiten, a una de las preguntas que tenemos por parte de los oyentes, en especial de Raúl Beltrán García, quien nos indica cuáles consideran que son los elementos que deberán ser tomados en cuenta para determinar la edad del presunto delincuente adolescente, ya que en la mayoría de los casos no proporcionan ese elemento para poder ejercitar debidamente la ley aplicable al caso. Si me apoya alguno de los dos jueces, por favor. ¿Si gusta empezar, jueza, o empiezo yo? Como usted guste, adelante.
Bueno, gracias. Para poder establecer la minoría de edad, principalmente, pues se debe de contar con el acta de nacimiento. En caso de que no se cuente con el acta de nacimiento, pues recordemos que nosotros tenemos también, a través de los estudios médicos, la posibilidad de poder establecer una aproximación, y tomando en consideración el interés superior del menor, cuando no exista un dato o certeza respecto de la minoría, siempre se le va a conceder y se le va a considerar como menor de edad hasta en tanto pues no se demuestre que cuenta con una mayoría de edad. No sé si el juez Víctor Hugo quiera ahondar un poco más. Sí, coincido totalmente con la jueza. En realidad, eso que nos dice se llama principio de presunción de minoría de edad, pero ese principio no solo aplica para de cuando hay duda de si es de 17 o, bueno, de 18 o si es adulto o menor, sino incluso también, como correctamente lo destaca la jueza, y ese principio aplica para los grupos etarios. Siempre se presumirá que es del grupo etario inferior. Y ese principio de presunción es cuando ya no hay posibilidades, que a veces ocurre, pero no es muy común. En realidad se busca la mecánica, y a reserva de lo que diga y opine la jueza y el resto de los especialistas, considero que esa sí es una carga de prueba del Estado, es decir, que el Estado, aun cuando esté en un principio dispositivo en el procedimiento de justicia para adolescentes, que es lo contrario a la oficiosidad, en la edad sí tiene que el Estado decidir para dar certeza y seguridad a la persona del adolescente. Y por ello es que la ley expresamente, en el artículo 5 de la ley nacional, se establece precisamente el mecanismo para que se pueda establecer los grupos etarios en este caso, y desde luego se pueda saber si es menor o mayor de 12 años, de 14, 16, de 18, etcétera. Y es el acta de nacimiento, el documento apostillado o en su caso los informes médicos. A veces tampoco eso es suficiente porque se mandan a practicar dictámenes médicos, incluso de antropología, de odontología, que son muy prácticos para saber las características de la edad, y aún así hay ocasiones en que te dictamina el perito, es que al momento de mi intervención tiene 18 años, pero es al momento de la intervención del perito, pero los hechos ocurrieron hace 2 o 3 meses. Entonces, ahí hay ciertas cosas donde el órgano jurisdiccional se apoya de documentos, por ejemplo, certificados escolares, de credenciales, etcétera, y todo eso va acumulando para poder establecer legalmente cuál es la edad. Pero como señaló la jueza, si hay duda, pues aplicamos la presunción de minoría. Espero que con eso, Raúl, se le haya dado respuesta, salvo que la jueza quiera manifestar alguna otra circunstancia. No, estamos de acuerdo. Siempre debe de operar la presunción de minoría de edad respecto de estas personas, salvo que se demuestre plenamente lo contrario. Si no, siempre lo vamos a considerar como menor de edad. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas en el panel, entonces, siendo las 6:58, yo daría por concluido este webinar, agradeciendo nuevamente a los panelistas que nos acompañaron esta tarde y, por supuesto, a los oyentes que se quedaron al final de esta intervención. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos más adelante en la certificación. Denme un segundito. Se debe presentar el acta de nacimiento. Perdón, aquí hay otra pregunta. ¿Se debe presentar el acta de nacimiento y una identificación o se puede conceder como abundante? O sea, el acta de nacimiento y una identificación para acreditar minoría de edad. Considerar, perdón, o se puede considerar como abundante. ¿Se debe presentar el acta de nacimiento y una identificación o se puede considerar como abundante? Bueno, yo considero que no es, me parece que con el acta de nacimiento sería suficiente para poder acreditar una minoría de edad, pero si se presentara otro documento como una credencial, no sé, expedida por la escuela, que establezca, llegue a establecer esa situación, pues no considero que fuera sobreabundante. Muchísimas gracias, juez. Bueno, pues ahora sí, y finalmente doy por concluida
esta sesión, siendo las 7 de la noche del 14 de mayo del 2021. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en la certificación. Que pasen una excelente noche. Gracias a todos. Muchísimas gracias y ahí los esperamos en la certificación. Buenas noches.